aquellos a los cuales la humanidad respira. ¿Por qué entregar toda esa fortuna natural a la codicia de los modernos y sórdidos conquistadores de hoy? Se habla mucho del nuevo orden internacional, pero lo cierto es que el nuevo desorden internacional está provocando que unas naciones se reunifiquen y otras se disgreguen. Tal diversidad de síntomas genera graves contradicciones y afila nuevas mezquindades. Unos muros caen y otros se construyen con urgencia. Con los escombros del muro de Berlín se está construyendo el muro de Europa. Los nacionalismos, neofascismos y xenofobias, en una tergiversación del mandato bíblico, crecen y se multiplican. La circunstancia de que América Latina, por menosprecio o por simples medidas de higiene política, ideológica o racial, esté al margen de esos atolladeros, probablemente la ayude a hallar o confirmar su identidad, o más bien sus identidades, ya que antes que una sola nación, como concibieron los románticos de antaño y hogaño, América Latina es una federación de identidades. El promisorio futuro de nuestra América no reside en su falsa homogeneidad, sino en la real y aceptada cercanía de sus heterogeneidades. Pocos nos ayudan, pero todos nos quieren dar lecciones. Los maestros de democracia están de moda. No hace mucho, el notable escritor portugués José Saramago llamaba las cosas por su nombre y no por su seudónimo, y decía: antes de pensar en exportar la democracia misioneramente como una religión nueva al resto del mundo, deberíamos buscar la manera de producirla y distribuirla mejor en nuestra propia casa. Refiriéndose luego a la antiguamente deseable coincidencia y simultaneidad de la democracia política, cultural y económica, señalaba que esa tríada está hoy despreciada y tirada a la basura como un zapato viejo. La idea de democracia económica lo que ha dado lugar es a un mercado obscenamente triunfante, y la democracia cultural a la masificación industrial de las culturas. No progresamos, regresamos. No le falta razón a Saramago. ¿Qué lección democrática nos puede dar Estados Unidos cuando allí, aún en esta última elección, más del 40% de los habilitados a votar pertenecen al partido de la abstención? O sea, que toda una importante porción de la ciudadanía no tienen confianza en su sistema de gobierno. Y aún en Europa, la segregación efectiva de turcos, gitanos, albaneses, kurdos, sudacas, africanos, magrebíes y otros indeseables, entre comillas, ¿no es acaso una asignatura pendiente de la paradigmática democracia europea? El hecho de que un ex nazi haya sido hasta hace poco presidente de Austria puede ser un edificante ejemplo para un continente que aún no ha logrado desprenderse de Pinochet. El preocupante resurgimiento de los partidos neonazis, con su violenta irrupción en las calles de Alemania, Francia, Austria y hace unos pocos días en España, y el creciente desarrollo del terrorismo político de variados signos, no tiene, por cierto, para los latinoamericanos el atractivo de una maestría en la Sorbonne. Curiosamente, cuando en el mes de marzo un comando terrorista hizo explotar una poderosísima bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires, causando más de 30 muertos y cientos de heridos, se expresó en varios medios con lúgubre ironía que ahora sí la Argentina había entrado en el primer mundo. Por eso dije antes que es mejor seguir en el tercero, sin falsas modestias de viejos pobres ni deplorables jactancias de nuevos ricos, que ni siquiera convencen a los venerables miembros de las famosas patrias financieras. Ya tenemos suficientes miserias, plagas, hambrunas, analfabetismo, sevicia, corrupciones, como para agregarles taras y estigmas importados. Para terminar, quiero rescatar 3 breves citas de 3 poetas latinoamericanos que fueron asesinados por las respectivas represiones militares. Escribió el guatemalteco Roberto Obregón: solos pastoreamos las hogueras, conduciremos el rebaño de incendios como brujos adivinando en la oscuridad. Y el argentino Francisco Urondo
Hay que pasar la noche, tocar la oscuridad. Y el uruguayo Ibero Gutiérrez, si esta luz no es necesaria, preparemos otra oscuridad. O sea que la oscuridad es un denominador común. Es curioso que en un continente donde el sol lo baña todo, todo lo dignifica, los poetas, y no solo los poetas, solo que ellos lo escriben, toquen, adivinen y preparen la oscuridad, se hagan expertos en ella. De ahí que hoy, cuando tantas tinieblas turban la vida y las sombras se esparcen y nos rozan, es bueno que en América Latina, donde las dictaduras colocaron tantas capuchas a la gente, tengamos experiencia de la oscuridad, sepamos cómo movernos en ella y a través de ella, tras derrotar nuestras propias penumbras y cerrazones, hallemos el camino de regreso hacia la luz necesaria. Muchas gracias. Gracias. Yo no sé si estaba previsto, pero si algunos quieren hacer algunas preguntas y yo esté en condiciones de contestarlas, y no sé, con mucho gusto. ¿Nadie se pregunta? Yo digo que a veces los periodistas tienen una serie de preguntas o que son las mismas de siempre. ¿Qué opina usted de Compromiso? ¿O qué piensa usted de Borges? Pero hay otras que son para sorprender al entrevistado, para que uno empiece a tartamudear. Yo lástima que no lo tengo aquí, pero una vez hice una cosa que era una propuesta de cuestionario de preguntas no tradicionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha influido más en su obra? ¿El cache 3? ¿El bife de chorizo? ¿Los pezones morenos? U otras cosas, ya no me acuerdo cuál es. O también, por ejemplo, ¿ha codiciado alguna vez a la mujer de su prójimo? ¿Y qué tal? Me extraña que en el nuevo catecismo que sacó el Papa no haya introducido un 11º mandamiento que diga que... ¿cómo es? Que la mujer no debe codiciar al hombre de su prójimo. Respecto de esa vuelta de los escritores latinoamericanos hacia el neohistoricismo, ¿cree usted que esta puede ser una plataforma para esa coherencia que todos los latinoamericanos deseamos? ¿Puede ser una de las bases este neohistoricismo? ¿Neo qué? Historicismo. Bueno, volver a las fuentes históricas.
Neohistoricismo. Hay escritores que les gusta mucho escribir sobre cuestiones históricas. A mí en general como lector me aburren un poco, pero comprendo que es muy importante, ¿no? Escribir sobre eso. Yo pienso que a veces es también un modo de eludir el presente, escribir sobre el pasado, pero también puede ser un modo de encontrar las raíces de lo que pasa en el presente. Así que yo creo que no hay que ser esquemático en eso, ¿no? Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Pues yo creo que yo dije, ¿no? Eso, que debemos, en primer término, darnos cuenta de que dependemos de nosotros mismos, de abandonar nuestra política de mendigos. Porque total no nos dan nada, ¿para qué? Entonces, yo pienso que por supuesto, que por ejemplo, una integración económica latinoamericana sería muy buena, sobre todo si fuera general de toda América Latina. Pero es muy difícil poner de acuerdo, atar todas esas moscas por el rabo, ¿no? Porque, por ejemplo, esa gran plaga que tenemos, que es la deuda externa, que apenas y a veces conseguimos, invirtiendo a veces la mitad de los ingresos de cada país en materia de divisas, a veces solo conseguimos ir pagando los intereses y nunca amortizar la deuda. Una deuda que ya se han cobrado con creces, por muy distintas vías, y que fue dada muy generosamente a las dictaduras y que ahora se les exige el pago a los gobiernos más o menos democráticos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas importantes sería que todos los gobiernos de América Latina unánimemente dijeran no pagamos más la deuda externa. Si cuando dos países latinoamericanos se limitaron a decir que no iban a pagar los intereses, quebraron 6 bancos norteamericanos. Imagínense si América Latina todos dijeran no pagamos más la deuda externa, quiebra toda la banca norteamericana. O sea que tenemos, ellos que nos han chantajeado tanto, para mal, tenemos una posibilidad de chantaje para bien. Y la dejamos pasar. Por otra parte, por ejemplo, el Mercosur. En teoría puede ser una cosa formidable, pero si los gobiernos que lo componen solo tienen en cuenta los intereses de las altas clases sociales o de las famosas patrias financieras, en todos los países las hay, va a beneficiar a esas franjas de la sociedad que son muy reducidas, y en cambio va a perjudicar a las franjas más numerosas, que son las de los más pobres. En mi país, por ejemplo, vamos teniendo la comprobación, todo lo que se va sabiendo del Mercosur va a aumentar el abismo que separa a los ricos de los pobres. Y no necesitamos que ese abismo siga aumentando. ¿Y qué posibilidades prácticas hay de esclarecerse al respecto? ¿De esclarecerse? Sí. Bueno, yo pienso que en todos los países, aunque no son mayoría, pero hay órganos de prensa más o menos independientes que tratan de esclarecer sobre ese tema. Lo que pasa es que, claro, la gran mayoría de la gran prensa, de la televisión, de la radiofonía, son órganos de comunicación que de alguna manera están al servicio de esos grandes intereses. Entonces es muy difícil ese esclarecimiento, pero no hay que abandonarlo, no hay que renunciar a él. Y mientras podamos conseguir un medio en donde pueda ir sonando nuestras voces a ese respecto, nuestras voces de denuncia, nuestras voces de esclarecimiento, no hay que desaprovecharlo.